Se cumplió el paro y bloqueo nacional de los choferes. El gobierno los convoca a un nuevo diálogo para este miércoles. Ambos sectores irán a la cita con las mismas posiciones dadas antes del paro del transporte. El COE departamental se reúne en La Paz y se esperan determinaciones para frenar los casos de COVID-19. El gobernador Félix Pazzi considera que sería un error volver a una cuarentena rígida, medida pedida por el alcalde paceño. Se cierran los juzgados en La Paz. El Tribunal Departamental de Justicia cierra las puertas de juzgados durante 15 días debido a los incrementos de casos de COVID-19 en la sede de gobierno. El ministro de Gobierno presenta las conclusiones de auditorías a 8 procesos de compra en la gestión de Arturo Murillo. Denuncia irregularidades y favoritismo y que los casos serán enviados a la Fiscalía. Jornada difícil en Bolivia. Se cumplió el paro y bloqueo nacional de los choferes. Se espera que este miércoles se instale un nuevo diálogo. Hay 57 puntos de bloqueo instalados a lo largo y ancho de nuestro territorio. Estamos pidiendo 6 meses más de diferimiento. Si prolongamos este periodo de diferimiento, definitivamente esto podría generar una presión bastante crítica sobre el sector financiero. El gobierno nacional nuevamente convoca a todos y cada uno de los sectores que están movilizados el día de hoy para retornar y restablecer el diálogo. Si tenemos que dialogar con el gobierno, tiene que estar ASOBAN, tiene que estar el ASMI para dar una solución. El ministro de Economía convocó a la dirigencia nacional de los choferes a un nuevo diálogo para este miércoles. Los transportistas insisten en 6 meses más de diferimiento de sus créditos. El gobierno sostiene que no es pertinente ni aconsejable una ampliación del diferimiento, ni para la banca y tampoco para quienes quieran acogerse al mismo. La convocatoria para un nuevo diálogo tiene hora y fecha. Este miércoles a las 14 horas en La Paz. El diferimiento tiene un problema porque lo deja congelado al prestatario sin poder moverse para poder pedir un refinanciamiento o una reprogramación. Entonces, elimina la cultura de pago también y adicionalmente va generando un historial también no muy sano en la carpeta del prestatario. Los choferes mantienen su petición de ampliar el diferimiento de pagos. El gobierno ofreció una reprogramación y un refinanciamiento, además de un periodo de gracia de 4 meses. En el primer diálogo se logró un consenso en 5 de 6 puntos de las demandas de los transportistas. Los choferes hablan de un segundo paro nacional, esta vez de 48 horas que por ahora no tiene fecha. Estamos pidiendo a los diputados que puedan sacar un trabajo en tiempo y materia, esto de los 6 meses de diferimiento, para que así podamos tener una ley. Los transportistas también piden acogerse a los créditos destinados a la producción que tienen un interés de 0.5%. Entonces, nosotros, ¿por qué no entramos al aparato productivo? Esa es la pregunta de los compañeros de base. Bueno, el decreto supremo que establece los beneficiarios del fideicomiso es claro, son para los productores que sustituyan importaciones. Entre tanto, otros sectores adelantan apoyo a la demanda de los choferes en caso que se lleve adelante un paro de 48 horas. Y seguimos sobre el tema, tenemos información en vivo. Vamos con nuestro periodista Edwin Chura. Terminó el ampliado nacional de los choferes. Determinan asistir al diálogo con el gobierno, pero mantienen sus demandas. Adelante usted. Así es, hace algunos minutos concluyó la reunión del ampliado de los choferes. Estamos con el máximo ejecutivo de este sector, don Ismael Fernández. Buenas noches, don Ismael. ¿Cuáles son las conclusiones, por favor? Sí, ha concluido el ampliado, se ha hecho una evaluación del paro nacional de 24 horas, totalmente contundente, por cierto. Sin embargo, qué falta de responsabilidad de parte de las autoridades de gobierno, que hasta la fecha no tenemos ninguna respuesta. Se ha determinado también, en virtud de aquello, de que la siguiente semana, si no somos escuchados, si no hay una respuesta favorable a lo que hemos pedido, la siguiente semana hay un paro de 48 horas a nivel nacional con las mismas características del día de hoy.
¿Van a asistir a la invitación que ha dado el gobierno para el día de mañana ustedes? No tenemos nada formal, reiteramos, sin embargo, si hay la reunión, vamos a asistir donde tiene que ser, donde nos lleven, pero la decisión es unánime del autotransporte, y no solamente del autotransporte, de todas aquellas organizaciones que se han plegado el día de hoy, con notas y físicamente en el lugar de los bloqueos. Vamos a asistir, pero vamos a ir a escuchar cosas claras, reglas nuevas, claras y para jugar bien limpio. ¿Qué están pidiendo específicamente, si nos puede recordar? Es claro, nosotros a partir de ayer y en las mentiras que ha habido de parte del ministerio, nosotros lo que estamos pidiendo es el diferimiento de los 6 meses los prestatarios a nivel nacional. Ahora, ¿qué otros sectores estarían sumando a esto, don? Son varios, yo tengo que agradecer a las instituciones fabriles, gremiales, constructores, artesanos, trabajadores de la microempresa, muchos sectores que nos han hecho conocer a nivel departamental nacional, comités cívicos que se han plegado a nuestro pedido, así que creo que el pedido es generalizado en el país. ¿Qué le diría a las personas que se sienten también afectadas por este tipo de medidas? Siempre pedirles disculpas, siempre pedirles hasta el perdón a los compañeros, a las personas, a la gente que nada tiene que ver en el tema, pero esta es una necesidad. Esta es una necesidad porque no existe bolsillo para pagar nuestras responsabilidades. Hemos dicho no que nos regalen, no estamos pidiendo condonación, no estamos pidiendo nada. Estamos pidiendo condiciones para pagar mejor y que no se aprovechen las entidades financieras de los prestatarios bolivianos. Agradecemos, don Ismael. Las palabras del máximo representante de los choferes: anuncian un paro de 48 horas y no son escuchados el día de mañana en la reunión que tendrán con el gobierno. Y ahora veamos qué pasó en horas de la tarde en La Paz. Transportistas que bloqueaban algunas vías de la zona sur levantaron todas sus medidas de presión. Luego de varias horas de bloqueo, los transportistas en La Paz decidieron levantar su medida de presión. En horas de la tarde, las principales vías del centro y la zona sur de la ciudad se encontraban expeditas. Los choferes que bloqueaban en la 17 de Obrajes decidieron retirar sus movilidades y piedras que habían colocado. Incluso se pudo observar que algunos afiliados retomaban nuevamente su trabajo, transportando pasajeros en sus vehículos. La Federación Departamental de Choferes anunció que el sector definirá en un ampliado la fecha de un paro nacional por 24 horas en las carreteras y vías de todo el país, en caso de que el gobierno no atienda sus demandas. Y mientras que en la terminal interdepartamental en La Paz, decenas de pasajeros esperaban que se levante el bloqueo. Según informe de tránsito de la terminal de La Paz, continúan los bloqueos en las carreteras. En los puntos de bloqueo no se registraron altercados. Los manifestantes se mantienen firmes en impedir el paso de los buses y vehículos particulares. Al momento continuamos con las vías que están cerradas en la ciudad del Alto. Es la comunicación que hemos tenido recientemente. Por lo tanto, todavía no están saliendo flotas de terminal de La Paz. Las flotas interdepartamentales no retomaron sus actividades. Esperan que el conflicto pueda solucionarse en horas de la noche. No estamos por el momento, no estamos saliendo, no hemos salido durante la mañana, solo estamos viniendo para la noche. En cuanto ya tengamos permiso de tránsito para sacar las listas, en ese momento lo vamos a despachar. Estamos veniendo con previsión para la noche. Pese a que no existen salidas de los buses al interior del país, pasajeros esperan en la terminal para poder viajar. Estamos esperando que ojalá que se normalice, seguramente se normalizará en unas horas, seguramente estamos esperando. La terminal de La Paz va llenándose poco a poco. Los viajeros aguardan pacientemente a que se retome la transitabilidad en las vías de todo el país. Seguimos revisando esta jornada. Los choferes en el Alto calificaron como contundentes sus movilizaciones. Exigen al gobierno cumplir con todas sus demandas. Además del diferimiento bancario por 6 meses más, los choferes del transporte público exigen que el certificado del SOA 2020 sirva también para esta gestión. Los conductores consideran que debido al confinamiento del pasado año, el seguro contra accidentes de tránsito no estuvo vigente. 2020 nosotros no hemos trabajado nada. ¿De dónde podemos pagar el tema SOAT? Lo que ya hemos propuesto con el mismo certificado que nosotros hemos pagado el 2020, debemos de trabajar el 2021, sin aumentar absolutamente nada.
Otra de las demandas de ese sector es que la administradora de carreteras refaccione las vías, sobre todo las interdepartamentales. Debido a ello, el transporte al interior del país desde el Alto estuvo paralizado y se utilizaron los buses para bloquear las vías. Lamentablemente tenemos el mal estado de las carreteras. Nadie, el ABC brilla con su ausencia, no hay maquinaria para mantenimiento de las principales carreteras. Los choferes han amenazado con radicalizar sus medidas de presión en las próximas horas si sus demandas no son respondidas desde el gobierno central. El comandante de la Policía Nacional calificó como pacífico el paro de los transportistas de esta jornada. Encontramos que las vías se encuentran expeditas. El pico más alto del conflicto se ha dado a las 14:45 horas, cuando hemos registrado varios bloqueos que se estaban efectuando a nivel nacional. A partir de ese momento, los conductores se han ido, yo diría, desagregando hasta encontrar ahora un estado de normal pacificación. Ha sido una movilización pacífica y nosotros agradecemos la visión que han tenido los conductores, que han permitido a través de los comandantes departamentales una negociación que en muchas circunstancias ha viabilizado que las rutas alternas o las vías paralelas puedan encontrarse expeditas. Pero además la misma posición que han asumido los conductores de permitir que personas particulares que quieran acudir a sus fuentes de trabajo puedan hacerlo pese al bloqueo humano, yo lo quiero relevar. Mientras tanto, en Cochabamba, los empresarios privados critican el paro movilizado del transporte público, lamentan la pérdida económica que representa la medida de presión. El paro movilizado del transporte público en todo el país es cuestionado por la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba. Lamentan que hayan cerrado las calles y avenidas, afectando al resto de la población. Estamos indignados que no haya una actitud proactiva del sector autotransporte a buscar soluciones. Hemos tomado conocimiento de una posición que se asume de pretender ir a un paro indefinido. Si hay algo que no podemos hacer en el país, es llegar a medidas de presión que pongan en riesgo la salud pública, y más aún ahora que estamos haciendo esfuerzos por reactivar la economía. Existe indignación en el sector privado productivo por el anuncio de un posible paro indefinido. Piden a los transportistas acudir al diálogo antes de asumir medidas de presión. Busquemos una reunión y en esa reunión realmente abordemos las cosas como son. Pero no podemos asumir este tipo de posiciones de estar mencionando de que vamos a ir a paros indefinidos. Un paro indefinido representa, así logren su cometido, ya el daño se habrá creado. ¿Por qué? Porque en este momento hay dificultades de abastecimiento logístico para hospitales, en medicamentos. Informan que el bloqueo de esta jornada provocará una pérdida de 17 millones de bolivianos. Exigen que la medida de presión sea levantada para evitar mayores pérdidas económicas. Y con la información en vivo, volvemos a La Paz y nos vamos a la terminal de buses. En este momento estamos en contacto con el mayor Juan Pablo Serrano. Buenas noches, mayor. Lo saluda Pablo Montaño desde los estudios de Telepaís para consultarle si ya existe la transitabilidad por las rutas. Conocíamos que en Patacamaya existían bloqueos en la provincia de Aroma. ¿Cuál es la situación actualmente? Adelante usted. Muy buenas noches. Efectivamente, hemos tomado contacto con el encargado de la terminal del Alto, el cual nos comunicó que el bloqueo en la ciudad del Alto ha sido retirado, las vías están expeditas, por lo tanto se ha comunicado esto a las empresas. Mayor, en este momento la ruta al estar expedita se refiere al eje central del país, hacia Oruro. ¿Hay alguna dificultad? ¿Había bloqueos en esa zona en Cochabamba? De igual manera se reportaba aquello. Sí, efectivamente, nosotros hemos tenido reportes en la tarde. Sin embargo, estamos en contacto con las distintas trancas que se encuentran en el eje troncal y nos indican que los vehículos y algunas flotas están tomando rutas alternas, pero están llegando a su destino.
¿En qué lugares se está tomando estas rutas alternas, Mayor, para que la población conozca? Y si desde la terminal de buses en este momento ya están saliendo los buses, por ejemplo, a Oruro, a Cochabamba o a Santa Cruz. Sí, efectivamente, se están dirigiendo a esas ciudades. Hemos tenido un reporte de bloqueo que se ha presentado llegando a la ciudad de Potosí. Sin embargo, estos están tomando rutas alternas para llegar a destino. Mayor, ¿es la única ruta en este momento, la de Potosí, que estaría bloqueada o cerrada en este caso? ¿Las demás rutas en qué situación se encuentran? Es el reporte que nosotros hemos recibido. En cuanto a las demás rutas, no hemos recibido que tengan un bloqueo contundente, por lo tanto las flotas estarían llegando. Mayor, para terminar, ¿cuál es la recomendación entonces que se da a los viajeros y si los buses ya están saliendo en este momento de la terminal de buses a las distintas rutas? Más que a los viajeros, nosotros estamos recomendando a las distintas empresas que salgan con precaución y esperemos que puedan llegar tranquilamente a destino también. Muy bien, gracias al Mayor Juan Pablo Serrano en la terminal de buses en la ciudad de La Paz. Buenas tardes. Continuamos con la información y vamos a contarles a ustedes que en Cochabamba, en la avenida Blanco Galindo, un grupo de choferes permitía el paso de motocicletas y bicis siempre y cuando los conductores y acompañantes lleven puesto su barbijo. Si tenía puesto el barbijo y se transportaba en moto o bicicleta, podía pasar por la avenida Blanco Galindo, kilómetro 5,5, en pleno bloqueo. De esta manera, los choferes informaban que también querían ayudar en el control del uso de barbijos para evitar el incremento en el contagio de COVID-19. Nosotros estamos exigiendo que el barbijo, que a nosotros también las autoridades correspondientes nos exigen, y nosotros estamos dispuestos a ayudar a la comunidad de salud, ¿no? La enfermedad no es para uno, es a nivel mundial y si no nos cuidamos, ¿quién nos los va a cuidar, no? En medio de bloqueos, los choferes se organizaron para exigir el uso de barbijo a las personas que transitaban por el lugar. Algunas personas paraban y al momento de ponerse el barbijo pedían disculpas por la imprudencia. Sin embargo, otro sector de la población se molestaba por esta medida. Estoy andando en moto, no estoy cerca. Me ahogo porque estoy manejando bicicleta por lo que están bloqueando. Recuerde que es importante portar el barbijo y hacer un buen uso del mismo para evitar un contagio mayor de este virus. Muchos mototaxistas aprovecharon el paro del autotransporte para brindar su servicio en diferentes puntos de la ciudad. Desde la zona sur hasta el centro, 7 bolivianos. Del Correo hasta el Estadio, 8. Y más al norte hasta 10 bolivianos. Son algunos de los precios de los pasajes en mototaxi. La jornada de hoy en la que el autotransporte cumple un paro de 24 horas. Los mototaxistas realizan carreras en diferentes puntos. Al momento es la única manera de transportarse, pues pocas bicicletas se pudieron divisar en las calles. Sí, hay que apoyar también, ¿no? Porque la situación está grave y bueno, también hay que aprovechar el momento. Qué bien, hermano, gracias. ¿Qué se puede hacer? No hay que buscar de todas formas a trabajar. Está bien nomás, un poco vacío, pero hay nomás. Bueno, si no exageras, claro, lo justo es lo justo, ¿no? Pero hay algunas personas que exageran y bueno, la gente se molesta también. Los mototaxistas pidieron también a los sectores movilizados puedan dejarles pasar por los puntos de bloqueo, ya que ellos también necesitan trabajar y la gente, por su parte, necesita movilizarse. Porque los choferes están muy agresivos allá, no están dejando pasar ni bicicletas y supuestamente ellos indican que están en todo su derecho de no dejar pasar a la gente. Por favor, como medios, nosotros estamos llevando a las personas a donde podemos y que tomen sus recados. Así se encuentra el centro de la ciudad. Este panorama con calles llenas de motocicletas se asemeja a los de los departamentos del norte como Pando y Beni o el trópico cochabambino. El sonar de los motores reina en la ciudad. De Cochabamba volvemos a La Paz, donde el MAS lamenta la protesta del transporte por sus efectos sobre la economía. Desde Creemos se pidió al gobierno convocar al sector. Decirle al transporte que lo que está haciendo en plena crisis económica es macabro. Primero debería dialogar
no tomar estas decisiones donde la población es la más perjudicada, porque ellos viven del día y tienen que llevar la comida del pan de cada día a sus hijos. Sus dirigentes se están aplazando, deberían ellos presentar a la asamblea. Ellos están pidiendo 6 meses. Yo creo que el ministro en la Comisión de Economía y Finanzas está esta propuesta de ampliación de interés y de crédito. El gobierno debe entender de que el diálogo es necesario y además tenemos que hacer todos un esfuerzo. ¿Dónde están los cocaleros? Queremos que rápidamente paguen impuestos los cocaleros. Son 6.000 millones de bolivianos que se están moviendo en la economía de este país, no pagan un peso. Y tenemos información en vivo en Santa Cruz con nuestro periodista Paul Granillos. Suspendieron algunos puntos de bloqueo. ¿Cómo está la circulación? Adelante. Donde nos encontramos, bueno, en horas de la mañana estaba registrándose esta situación. Sin embargo, como pueden ver ustedes, ya la circulación ha vuelto a normalizarse de parte del transporte privado y de los taxistas que estaban, bueno, ya circulando en este punto que es la avenida Ejército. En horas de la mañana estaba de manera contundente cerrada toda esta vía y no se permitía el paso para la parte que va hacia la avenida Irala y las otras calles que están adyacentes. Ahora la circulación, como le indicaba, ya se está normalizando. No hay, sin embargo, el transporte de micros todavía a esta hora de la noche. Tiene entendido de que todavía no están circulando en esta avenida, por ejemplo, que es la Irala y que va hacia la Grigotá, que es muy circulada de parte de diferentes líneas. La situación es esta: solo vehículos particulares, algunos taxistas y bueno, ya la avenida Ejército que está totalmente libre. No hay ninguna persona o los vehículos que estaban obstaculizando el paso de las otras movilidades en las calles adyacentes ya no están y es por eso que esta vía ha quedado completamente libre. Ahora con esta segunda unidad móvil con José Elio Alba nos mantenemos en Santa Cruz. Se mantiene un punto de bloqueo en la carretera a Cotoca. Adelante. Estamos en la zona del puente Guapilo, carretera que une Santa Cruz con el municipio de Cotoca, para mostrarle cuál es el movimiento, el ambiente, uno de los bloqueos duros que se han registrado en esta jornada. Continúa todavía esta medida de presión, al menos son unas 5 o 6 empresas de flotas quienes han colocado los motorizados en plena vía para obstruir los 2 carriles. Este punto de bloqueo donde no se han registrado mayores problemas ni sobresaltos, salvo uno que otra situación de enojo por parte de las personas particulares, de la gente que tiene que retornar a sus hogares y que llega hasta este punto y les pide las personas que están realizando esta medida de presión que puedan desalojar el lugar porque no van a poder cruzar. Los vehículos de emergencia hemos podido registrar que sí, efectivamente las ambulancias están circulando y pasan este punto de bloqueo sin ningún tipo de problema. Las personas todavía se mantienen en el lugar, han comunicado que este punto, este bloqueo se va a mantener todavía. Por el otro lado, ahí están varados y las filas que conforme pasan las horas se incrementan, los vehículos de alto tonelaje, los camiones, los tractores que todavía se mantienen en esta vía en el costado de la carretera que une Santa Cruz con el municipio de Cotoca. Bueno, ya en este momento la gente está retornando desde su fuente laboral hacia sus hogares. Muchas de las personas quienes llegan en motocicleta y otros en bicicleta tienen que descender del mismo, cruzar el punto de bloqueo a pie y luego la gente que viene en motocicleta utilizando el servicio de mototaxi, como podemos observar, tienen que descender del motorizado, tienen que cruzar y utilizar nuevamente este medio de transporte para poder llegar a su destino, ya sea en el municipio de Cotoca o en las urbanizaciones o barrios colindantes a los costados de esta carretera. De esta manera hemos querido reflejar cuál es la situación que se vive en esta carretera troncal de mucho y alto tránsito vehicular, no solo de los particulares, también del servicio de transporte público, que en esta jornada ha sido totalmente suspendido en su gran mayoría, salvo en la ciudadela del Plan 3000 y en otros lugares donde una que otra unidad de transporte público salió a poder dar este servicio, pero en líneas generales no se pudo evidenciar este transporte, por lo que la gente, para llegar a su fuente laboral en esta jornada, tuvo que ver otro tipo de transporte o salir mucho más temprano de lo habitual para poder cumplir en esta jornada laboral de martes. Debido al paro del transporte se registraron largas filas en los teleféricos. Las personas incumplieron con el distanciamiento físico.
En horas de la mañana, las líneas del teleférico saturaron por personas que buscaban trasladarse a sus destinos. Por ello, en el transporte por cable se registraron aglomeraciones de personas. El único transporte, ¿no?, que está funcionando hoy día. Nos está ayudando mucho, ahora que no hay movilidad. De Miraflores estoy viniendo. Y en los taxis 10, así están cobrando. Según los usuarios, ante la alta demanda, cada cabina transporta 8 personas. Personal del teleférico controló el uso de barbijo. Debido a la influencia de tanta gente, mucha gente, queremos bajar, también estamos sobre la hora. 8 personas que están entrando, o sea, es lo normal. Pegarse en un minibús, pues, o sea, entran 14 y es un desastre. ¿Pero qué le vamos a hacer? No hay de otro. ¿Cómo podemos transportarnos? No hay. El teleférico se convirtió en una alternativa para trasladarse, más ahora que los choferes llevan adelante un paro nacional del transporte público. Y a esta hora estamos con Edwin Chura en el centro paceño. Retorna la circulación de a poco en la ciudad de La Paz. Adelante usted. Así es, Pablo, en este momento nos encontramos en la avenida Mariscal Santa Cruz, frente al obelisco. A esta hora de la noche, como podemos observar, hay bastantes vehículos ya del transporte público, minibuses, que ya están volviendo a trabajar con normalidad. Las personas que tienen que retornar a sus viviendas también están utilizando ya este servicio. Y había bastantes personas que estaban esperando precisamente para este servicio para retornar a sus hogares. Ahí el transporte prácticamente está volviendo a la normalidad. Vamos a tratar de conversar con algunos pasajeros que están tratando también de volver a sus casas luego de este paro que se ha registrado esta jornada por parte de los choferes. Buenas noches, señor. Volviendo a su casa después de un paro, ¿no? Sí. ¿Le ha perjudicado? ¿Cómo ha visto este paro usted esta jornada? Perjudica a toda la población, no hay cómo movilizarse. Muchas gracias. Ahí vamos a también consultar a otras personas que están utilizando el servicio. Señor, buenas noches. Ya volviendo a su casa después de este paro que se ha registrado esta jornada. Perjudica prácticamente, ¿no? Sí, perjudica trabajar y caminar, todo. Muchas gracias. Ya están, como podemos observar, bastantes personas volviendo ya a sus hogares luego de este paro. Luego también que el transporte público, varios minibuses ya están volviendo a trabajar con normalidad a esta hora de la noche. Este es el reporte que tenemos desde el centro paceño, compañeros. Economistas coinciden que el posible diferimiento de 6 meses más en el pago de créditos es muy peligroso para la economía del país en general. Señalan que la banca estaría quedando en un estado crítico. Lo que se está haciendo es muy riesgoso para el sistema financiero del país. La solvencia del sistema financiero en Bolivia ha sido muy difícil de lograr. Yo creo que es una medida muy extrema la que está planteando el transporte. La posición del analista económico Pablo Cuba coincide con el análisis que hace el economista Roberto Lacerda, pues si los bancos se vieran obligados a diferir los créditos 6 meses más, la economía en general del país se vería en peligro. Este extremo se reflejaría en los ahorros de la mayoría de los bolivianos. Y claro, el dejar de pagar o el diferir puede tener un impacto muy serio, afectando la posibilidad de nuevos créditos o perjudicando a los que han depositado sus ahorros, ¿no? Menos del 4% de la cartera total de la banca está en los transportistas. Para cambiar o modificar el comportamiento de ese 4%, no podemos afectar al 96% restante. Según los profesionales, en cuestión de números, por lo menos $1.000 millones son los que se mueven en créditos personales y otros a nivel nacional. Lo que se calcula es por el no pago de intereses, por el no pago del capital, el diferimiento tiene un impacto bastante fuerte. Se habla de casi $1.000 millones, ¿no? Yo entiendo que el transporte está afectado como todos lo estamos, pero creo que también ellos tienen que ver otras maneras de resolver su problema. El pedido de un nuevo diferimiento de créditos emana desde diferentes sectores. El autotransporte es uno de los más radicales, pues este martes cumple con un paro de 24 horas. Asoban sostiene que la ampliación del diferimiento de pagos afectará a las personas que buscan obtener un crédito en el sistema bancario.
El presidente de Asoban sostiene que en otros países se registró un diferimiento de pagos, pero que se lo hizo solo por 6 meses, a diferencia de Bolivia, donde no se pagaron créditos por espacio de más de 9 meses. Ampliar este plazo provocaría problemas en el sistema financiero de cara a la otorgación de nuevos créditos. Esa cadena de pagos se ha roto desde el momento en que la banca no está percibiendo ya 10 meses esos ingresos, esos retornos, ese cobro, esa recuperación de la cartera, y por supuesto se ve limitada en su capacidad de expansión crediticia. El paro de los choferes demanda la ampliación del diferimiento de pagos que se otorgó en el gobierno de transición a consecuencia de la pandemia. El transporte público demanda 6 meses más de dicho diferimiento. De ninguna manera podrán ser mayores pues a las que antes pagaban. Adicionalmente, una reprogramación no contempla modificar las condiciones de tasa de interés o no considera siquiera que haya penalización alguna. El presidente de Asoban recuerda que existen 4 meses de gracia para quienes refinancien o reprogramen sus créditos. Incluso este tiempo podría ampliarse dependiendo de la negociación entre cada cliente y su entidad financiera. Y por eso convocamos a todas las personas que tienen operaciones bancarias, operaciones crediticias, a que visiten a su entidad y puedan conversar y dialogar con los ejecutivos de cuenta para encontrar la mejor alternativa. Los choferes rompieron el diálogo con el ministro de Economía. Adelantaron que el próximo paro será de 48 horas. Y el gobierno plantea a choferes una prórroga sin pago de intereses ni capital mientras reprogramen o refinancien sus créditos. El gobierno planteó que los choferes y todos los prestatarios que determinen reprogramar o refinanciar sus créditos bancarios no paguen ni intereses ni capital mientras dure la negociación y los trámites para concretar ese acuerdo. Un componente adicional que es una prórroga, que quiere decir un periodo de pausa antes de, gestionar la operación de financiamiento o de programación, un periodo durante el cual el prestatario no pagaría ni capital ni intereses. Entonces, ese es un alivio adicional al periodo de gracia, por lo cual si uno suma más o menos 6 o más meses, estaría el prestatario en condiciones de lograr precisamente este beneficio para su situación financiera. Para el director de la ASFI, Reinaldo Yucra, la ampliación del plazo de diferimiento de créditos, como piden los choferes, generaría una situación de riesgo para el dinero de los ahorristas, ya que los bancos no recibirían de vuelta el dinero otorgado a través de créditos, es decir, que se podría generar iliquidez financiera. Por eso piden a los choferes volver a la mesa del diálogo. El diferimiento resulta que genera una situación adversa sobre esta administración del sistema financiero y durante 10 meses prácticamente se ha otorgado el diferimiento que ha hecho que las instituciones financieras tengan una situación de liquidez con algunas limitaciones. Y entonces, si prolongamos este periodo de diferimiento, definitivamente esto podría generar una presión bastante crítica sobre el sector financiero, lo cual podría amenazar precisamente la estabilidad del sistema financiero, con lo cual la economía en su conjunto estaría también en situación difícil. El gobierno propuso la disposición de prórroga durante las negociaciones con los choferes, pero abandonaron el diálogo.